Y hasta cierto punto, con un poco de cinismo, le agradeceríamos a Trump este terremoto que está provocando, ¿no? El primero, el modelo de todo mercado ni en los Estados Unidos funciona, necesita política. Y la segunda, que la política, bueno, lo que dijo una vez Clemenceau, dijo, la guerra es demasiado importante para dejárselo a los militares, la política es demasiado importante para dejarle solo a la clase política. Hannah Arendt, la más grande pensadora que ha habido para mí en este siglo XX, dijo que había que hacer política, pero no necesariamente eso era el partido político, era la clase del establecimiento. Entonces, todos los establecimientos democráticos tienen que hacerse una pregunta el día de hoy. Es que estamos escuchando a las nuevas fuerzas emergentes de las sociedades. Y la necesidad de la política a mí me parece estupendo desde el punto de vista personal, profesional. Yo andaba con un libro presentándolo a unos editores diciendo, ¿qué tal si me publican este libro sobre qué es política? Bueno, pues después de Trump nos vamos a dar cuenta que sí es un tema importante. Regresa a la política con toda la importancia que tiene, porque toda una nación, una gran nación, una civilización se cuestiona cuando aparece un personaje emergente que no fue previsto. Porque las demandas populares tienen otro lenguaje, como estábamos conversando, otras maneras, y además la gente quiere intervenir. Raúl, ¿qué tal si reunimos un poco la idea de los griegos, que un porcentaje de representantes sean elegidos por sorteo, además de lo de partidos? No es mala idea. El albur. Sí, como una bola, y ya la gente tiene nivel. Es una cuestión de ser político de sentido común, nada más. Los técnicos ayudarían. En línea con lo que están planteando los colegas, es cierto que Estados Unidos es un país que tiene una fortaleza institucional, pero el peligro que encarna Trump, a mi humilde criterio, es que él puede implosionar desde adentro, desde el poder, el sistema. Eso lo advirtieron, volviendo a los padres fundadores. Madison, que es el padre de la Constitución, dijo, miren, por más instituciones fuertes que nos demos, vamos a depender de los hombres. Es decir, la advertencia de él es, puede venir un Trump o puede venir un Bush y hacer lo que finalmente quiere, con los límites obviamente que puede encontrar, pero puede empujar esos límites a niveles peligrosos. Benjamin Franklin dijo lo mismo, señora, cuando le preguntaron en medio de la Convención de Filadelfia ¿qué va a hacer este país? Le dijeron, le vamos a dar una república si es que ustedes pueden mantenerla, fue la advertencia de él. Es decir, y los peruanos saben de esto porque desde el poder y un candidato elegido como fue Fujimori, desestructuró el sistema y lo llevó a niveles de lo que se considera en ciencia política como un régimen autoritario. Y es por eso que después, fruto de esa experiencia, los peruanos impulsaron el instrumento de la Carta Democrática Interamericana, que claramente dice que la democracia no es solo que alguien tenga legitimidad de origen, sino que hay que gobernar democráticamente, es decir, respetando y fortaleciendo las instituciones. Y Trump, me parece, que justamente expresa lo contrario en este desapego y esta desconexión que hay entre la ciudadanía y un señor que les dice, yo voy a arreglar este sistema, no dice cómo lo va a arreglar, él dice que lo va a arreglar. Y una persona que se viene presentando como Trump en los medios de comunicación como alguien llano, que habla sin filtro, que a la gente le dice lo que quiere y la gente expresa eso, la gente está probablemente haciendo esta asociación de por fin va a venir un hombre y a estos politiqueros que no los necesitamos más, les va a cantar sus verdades, va a arreglar el sistema y nos va a traer las soluciones, cosa que yo creo que no va a suceder, pero me parece que ahí hay un peligro. Si bien se necesita la política, también la política puede tener sus desbordes y Trump representa probablemente este peligro. Una cosita, hermano, una cosita. Sí, eso le llamamos en ciencia política cesarismo. Y eso es grave, gravísimo, siempre. Raúl, un tema que ha pasado desapercibido, porque la atención está en Trump y en Hillary Clinton, que es lo principal, por supuesto, en una elección presidencial, es el tema del Congreso americano. Acá se van a elegir nuevamente, cada 2 años, a todos los representantes del Congreso, de la Cámara de Representantes, 436 más o menos. Y se va a elegir a 1/3 del Senado. Y en Estados Unidos hay un juego de poderes, de check and balance famoso, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, por lo tanto, un análisis de cómo se maneja políticamente Estados Unidos, hay que tener en cuenta la variable del Congreso. Hoy día, por ejemplo, Barack Obama no ha podido llevar adelante varias reformas. No, nadie es omnímodo. Así es. Pero claro. sí puede ser enteramente Descentralizador. Centralizador,
puede ser complicar el sistema, pero es un tema sólido que tiene un Congreso, que también tiene una fuerza política importante, y hay que ver cómo resultará si esta vez los demócratas van a poder recuperar mayoría, que no la tiene hoy día ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado. Bueno, lamentablemente el tiempo nos gana y tenemos que ya despedirlos y agradecerles, pero tengo que hacer mención, por supuesto, sobre el tema sobre el cual vamos a discutir y conversar con Hugo Neira, la presentación de su libro El mundo mesoamericano y el mundo andino. En realidad Hugo es efectivamente un hombre de una mentalidad extraordinaria y aventurero, porque entra por toda una serie de aspectos culturales, históricos, etc. Pero en este caso, en realidad ha hecho dos planteamientos que me parecen fundamentales y que serán materia de una futura conversación. La primera, en realidad, continúa con la tradición de su profesor, es decir, reingresa a la historia en gran paso y con ese argumento que es también sensacional, porque hasta ese momento nosotros hemos estado muy en profundidad haciendo estudios sobre el mundo andino y en efecto hemos tenido conquistas notables, pero esta aproximación entre el mundo mesoamericano y el mundo andino también es una gran novedad y un gran punto de partida, así que vas a ser invitado largamente, mi querido Hugo. Así es, Raúl. Es un volumen realmente impresionante, dicho sí, está acá. Entonces, hay un resumen ahí de toda una vida. Sí, es toda una vida de trabajo y la verdad es que era posible, es evidente, tú has estado en México, ¿no es cierto?, que la vinculación al parecido de ambas civilizaciones es enorme, ¿no? Al fin de cuentas, no voy a decir lo que todos sabemos, que hubo una cultura anterior a los aztecas de 3.000 años y anterior a los incas también. Sin embargo, ¿por qué razones no ha habido un libro que haga esta comparación ni en inglés ni en francés? Porque la universidad nos comparte, ¿no? Hay los americanistas, los mexicanistas, los peruanistas, pero nadie se atreve a tener que leer la masa de autores importantes, los equivalentes, los Basadre, los Julio Kohler, los Matos Mar de México, los he leído todos. Y entonces se me ocurrió, y el libro es un libro de historia y no lo es. Lo que quiero decir al público y a todos ustedes, mis amigos, es lo siguiente. Este libro está escrito por un escritor que soy yo, de historia, que no le gusta el pasado. No me gusta la colonia, pero me parece importante y decisivo. Las bases. Porque ahí nació el Perú que conocemos. No fuimos la continuación de Tahuantinsuyo, la cultura sí. Entonces, esto lo hago porque tenemos un pasado que no ha cesado. Y este es un libro crítico, pero para hacernos entender, yo tenía que presentarme un espejo cóncavo, doblemente, como una especie de dos serpientes que se enlazan Perú y México, que es un trabajo fuerte, ¿no? Comparar dos sociedades tan complejas y tan distintas y a la vez parecidas. Y la otra era, fundamentalmente, la de hacer notar hasta qué punto la colonia se prolonga en la vida republicana. Si uno tiene que leer un buen libro de historia del Perú, compra un libro de Carlos Contreras o de Henry Peace, pero le digo que ya tengo un abuelo judío, entonces este libro tiene contenidos históricos que no están en otro. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado la historia social. ¿Qué está acá? La encomienda. No están los virreyes, no está la lista de virreyes. La encomienda, el corregidor, el curaca, los grupos criollos, los estamentos, las instituciones, los pactos. A mis alumnos les digo, ¿cuántos soldados creen ustedes que tenían los virreyes? No tenían soldados, tenían 17 alarbarderos. Lo que tenían eran pactos sociales, un sistema de pacto en que nadie estaba seguro. Y por eso utilizo los conceptos de Max Weber. Carlos Meléndez dice, Neira, yo le estimo mucho a Carlos, Neira coge Max Weber y lo estrella contra la sociedad peruana. Es verdad. Aquí utilizo dos conceptos, Raúl, dominador y dominado. Y en esa sociedad todos eran de alguna manera dominadores, los criollos.
no podían estar completamente seguros, estaban por encima de la administración española. Y la administración española era el virrey era un funcionario, un cuadro. Y entonces acá hay algo que no está en otras partes para comprendernos de dónde venimos. La corrupción, el acuerdo, el pactismo, la clientela vienen del periodo colonial. Y estoy diciendo entonces, Raúl, algo terrible. No terminamos de ser una república todavía. Y esto lo digo para que salgamos de la colonia, no porque nos quedemos todavía en ella. Muy bien. No, de todas maneras vamos a tener la ocasión de hacer una exploración más amplia. Muchas gracias. 8:50 de la mañana. Muchas gracias, por supuesto, a los tres invitados amablemente, que han sido iluminadores. Hacemos una pausa, 8:50.